Dioses griegos, mitos y plantas. Parte 7. Los hijos de Zeus con mujeres. Heracles. Las plantas en la vida de Heracles fueron numerosas. Le estuvieron consagrados los álamos, el acebuche y la encina. Entre el acebuche y la encina no se sabe con qué fabricó su famosa clava. El beleño también está relacionado con Heracles por los ataques de locura que sufrió, y el acónito, el pensamiento, el madroño y por supuesto los Heracleum, el Mantagacianum y el Spondylum. Por último, la Hebe, que lleva el nombre de la última esposa del héroe. Las diosas y mujeres en la vida de Heracles son estas: la diosa Hera, tenaz enemiga del héroe; Almena, la madre del héroe; Mégara, su primera esposa; Deyanira, otra esposa; la diosa Hebe, que fue la esposa póstuma de Heracles, porque ambos se casaron en el Olimpo después de la muerte de Heracles. La diosa Hebe, por ser hija de Hera, convirtió a esta en la suegra del héroe. Heracles fue hijo de Zeus y de una princesa de Micenas llamada Alcmena. Los romanos le llamaron Hércules, nombre que nos resulta a nosotros más familiar. Heracles no fue su primer nombre, sin embargo. Cuando nació, le llamaron Alcides, nombre que remite a la fuerza física. Pero más adelante, la sacerdotisa de Apolo en Delfos, la Pitia, le obligó a cambiar su nombre por el de Heracles. El motivo: Heracles había cometido un crimen horrendo. Había asesinado a sus hijos en un estado de enajenación mental provocado por la diosa Hera. Tuvo que llamarse a partir de entonces Heracles, que significa gloria de Hera, lo cual, cuando menos, resulta sarcástico, porque Hera fue la gran enemiga del héroe a lo largo de casi toda su vida. Cuando Zeus engendró a Heracles, no lo hizo solo llevado por su enamoramiento de Almena. Había otra razón. Zeus sabía que los gigantes, hijos de Gea, iban a declarar la guerra a los olímpicos. Los gigantes nacieron, junto con las erinias y las ninfas del fresno, de la sangre de Urano caída a la tierra cuando Crono le hirió de aquella manera tan cruel que recordamos. Los gigantes eran 24 y eran mortales. Esta guerra es la gigantomaquia, que no hay que confundir con la anterior titanomaquia, en la que los dioses olímpicos lucharon y vencieron a las divinidades anteriores, los titanes. Pero antes de analizar el porqué de esta nueva guerra, me parece interesante recalcar que el arte la representó en un monumento religioso de la época helenística, un altar exterior que se construyó en la Acrópolis de Pérgamo entre el 197 y el 159 antes de nuestra era. El altar está actualmente en el Museo de Berlín. Son unos frisos monumentales que representan la gigantomaquia. Están considerados una de las obras maestras de la escultura griega antigua y representan la culminación del llamado barroco helenístico. Gea no había podido perdonar que los olímpicos vencieran y humillaran a sus hijos los titanes, y había engendrado a los gigantes para vengarse en el futuro. Los gigantes eran mortales, pero solo si un dios y un hombre luchaban juntos contra ellos. Para asegurar aún mejor la vida de los gigantes, Gea había creado una hierba mágica, la hierba Moli, que tenía la virtud de impedir la muerte de los gigantes.
Gea pensaba que los olímpicos necesitaban una lección de humildad. Vamos a oír a Gea. A mis nietos y bisnietos, los olímpicos, se les ha subido el poder a la cabeza. Actúan como si el mundo y todas mis criaturas fuesen de su propiedad, y obran con ellas a su antojo, sabiendo, como saben, que para mí todas mis criaturas tienen derecho a la vida. Lanzaré contra ellos a mis hijos, los gigantes. Les declararán la guerra. Pero los olímpicos no podrán tacharme de traidora. Mi oráculo les avisará de lo que va a ocurrir. Aunque los gigantes son mortales, ningún dios o diosa por sí solos podrá matarlos. Únicamente podrán darles muerte si se da la condición de que un hombre lucha al lado del dios. Ese hombre habrá de ser descendiente de Perseo y habrá de ir siempre cubierto con la piel de un león que haya matado con sus propias manos. Lo primero que hizo Zeus fue apresurarse para encontrar la mágica hierba Molly. Luego se tranquilizó, pensando que el niño que pensaba engendrar cumplía con la primera condición, ser descendiente de Perseo, aquel héroe que había librado al mundo de la peligrosa Medusa. Heracles, por su madre Alcmena, era bisnieto de Perseo. Pero fue una imprudencia que Zeus declarase su plan ante el resto de los inmortales. Les dijo: el próximo niño que nazca, perteneciente a la estirpe de Perseo, llegará a gobernar la región de Argos. Zeus no tuvo en cuenta que Argos era la tierra de Hera, a quien se la conocía como la diosa Argiva. Tampoco tuvo en cuenta que el orgullo y los celos de Hera activarían en su mente ciertos planes contrarios a los de Zeus. Hera guardaba un as en la manga. Sabía que la reina de Micenas era nieta de Perseo y estaba embarazada. Hera dijo a Zeus: así que dices que el primer niño descendiente de Perseo que nazca será rey de Argos. El primero que nazca, ¿no es así? Sí. Júralo. Y Zeus lo juró. Zeus no tenía ninguna duda de que ese niño iba a ser su hijo e hijo de la princesa Alcmena. Pero Hera se aseguraría que el próximo niño en nacer no fuese Heracles, sino el hijo de la reina de Micenas, Euristeo. Según Zeus había jurado, el que gobernó la región de Argos fue Euristeo. Pero por el momento dejaremos aquí este asunto, que luego continuará. Esto es lo que ocurría en el mundo de los dioses. ¿Pero qué ocurría mientras tanto en el mundo humano? Pues allí sucedía lo siguiente. Alcmena era la prometida de Anfitrión, un príncipe, el príncipe de Tirinto. A Anfitrión le ocurrió algo que se repite en las historias de muchos personajes. Mató a un pariente y tuvo que exilarse a otra ciudad para purificarse de este crimen. Anfitrión se exiló a Tebas y su prometida Alcmena le acompañó. Anfitrión ansiaba casarse con Alcmena, pero los hermanos de ésta habían sido asesinados y Alcmena quería vengarse de los asesinos. No me casaré contigo hasta que no vengues la muerte de mis hermanos, le dijo Alcmena a Anfitrión. Anfitrión pidió ayuda al rey de Tebas, Creonte. Creonte le respondió: yo te ayudaré, Anfitrión, pero primero tendrás que ayudarme tú a mí. Hay un ruin animal, un zorro gigantesco que está asolando Tebas y necesito librarme de él. Ya te aviso de que la empresa no te resultará fácil. Creonte no le dijo a Anfitrión que el zorro
había sido enviado por los dioses y que su destino era no ser cazado jamás. Anfitrión se deprimió cuando lo supo, porque todo el mundo sabe que contra el destino nada se puede hacer, hasta que recordó que precisamente conocía a alguien que tenía un perro cuyo destino era no fallar nunca en la caza de sus presas. El dueño del perro se llamaba Céfalo y estaba en Tebas por aquellos días porque él también necesitaba purificarse de otro homicidio. Había causado involuntariamente la muerte de su amada esposa, Procris. Céfalo le diría: ¡qué situación tan sorprendente! Un animal cuyo destino es cazar siempre a su presa, con el cometido de cazar a otro animal cuyo destino es no ser cazado jamás. Me parece que solo los dioses podrán solucionar algo tan contradictorio, y dentro de la estirpe de los dioses habrá de ser uno con mucho poder. En efecto, Zeus resolvió el problema. Convirtió a ambos animales en piedra. Con el tema solucionado, Anfitrión y Creonte se centraron en acabar con los asesinos de los hermanos de Almena. Pero aún había otro problema. El jefe de los asesinos, Perelao, tenía implantado en el cuero cabelludo un cabello de oro que le hacía inmortal, regalo de su abuelo Poseidón, el dios del mar. Solo lo sabía su hija Cometo. Pero Cometo se enamoró de Anfitrión y traicionó a su padre. Le arrancó el cabello de oro cuando estaba durmiendo y su padre dejó de ser inmortal. Anfitrión aprovechó para matarle y luego mató al resto de los asesinos de los hermanos de Almena. También mató a Cometo, por otra parte. Anfitrión y Alcmena se casarían por fin, pero con lo que no contaba Anfitrión era con que Zeus le tomase la delantera. El rey del Olimpo también estaba enamorado de Alcmena y tomó la apariencia de Anfitrión. Este vaso del autor Asteas, de la ciudad de Paestum, ofrece una visión satírica del asunto. Se ve a Zeus con una escalera que va a utilizar para subir a la casa de Almena, a la que se ve por la ventanita. El vaso es del año 350 a 340 antes de nuestra era. La noche de bodas, Alcmena se acostó primero con un falso Anfitrión, Zeus, a quien vemos aquí con los rayos en su mano derecha. Luego, Alcmena se acostó con el auténtico Anfitrión, su prometido. Recordemos que la diosa Hera sabía que la reina de Micenas estaba embarazada y que su hijo también era descendiente de Perseo. Hera tenía que lograr que la reina de Micenas diese a luz antes que Almena. Así, el hijo de esta última y de Zeus, el futuro Heracles, no sería rey de Argos. Cuando el periodo de gestación de ambas mujeres, Almena y la reina de Micenas, llegaba a su fin, Hera convenció a su hija Ilitia, la diosa que presidía los partos, de que retrasase el parto de Almena y adelantase el parto de la reina de Micenas, que dio a luz a los 7 meses a Euristeo. El 7mesino Euristeo llegó a ser rey de Argos, mientras que Heracles se convertiría en un subordinado de Euristeo, que para más INRI era débil y cobarde. Heracles tuvo que llevar a cabo sus famosos 12 trabajos para Euristeo. Alcmena tuvo un parto doble: Heracles, hijo de Zeus, e Ificles, hijo de su esposo Anfitrión. Ambos niños, hermanos de madre, se encontraban en la cuna cuando 2 grandes serpientes se deslizan silenciosas por la habitación. Las había mandado Hera con el objetivo de matar al pequeño Heracles. Los reptiles silbaron al reptar por los barrotes de la cuna.
2 segundos después, ambas serpientes yacían muertas a los pies de la cuna. Mientras Ificles lloraba a lágrima viva, Heracles las había asfixiado con sus manitas, aunque éstas apenas abarcaban el cuerpo de las serpientes. El intento de Hera de matar al pequeño Heracles quedó frustrado. Y Anfitrión supo a ciencia cierta quién era hijo suyo y quién era hijo de Zeus. En una ocasión, Hera amamantó a Heracles sin saber quién era. Se dice que fue cosa de la diosa Atenea, que buscaba con ello que Heracles pudiera acceder con el tiempo a la condición de inmortal. Cuando Hera se percató de quién era el bebé, apartó su pecho violentamente. Un chorro de leche salió despedido y de esa manera se formó la Vía Láctea. De las gotas de leche que cayeron a la tierra nació una nueva flor, el Lilium candidum o azucena, planta que se dedicó a Hera. La primera esposa de Heracles fue una princesa de Tebas, llamada Mégara. La pareja tuvo varios hijos. Pasaba el tiempo y Heracles seguía sin ponerse al servicio de Euristeo. Esto provocó la ira de Hera, que volvió loco a Heracles. En un momento de enajenación mental, Heracles mató a sus hijos y a los de su hermano Ificles. El beleño negro estuvo consagrado a Heracles porque se creía provocaba la locura. El beleño es de la familia de las solanáceas. Su nombre botánico es Iosthiamus niger, del griego ios, cerdo, jabalí, y thiamos, haba, o sea, haba de cerdo. En un episodio de la Odisea, Circe, la maga, transforma a los compañeros de Ulises en cerdos, dándoles a beber una poción a base de beleño. Ulises se salva, pues estaba inmunizado por la hierba moli que Hermes le había entregado a su tiempo. Los compañeros de Ulises se transforman en cerdos porque antes se habían comportado como tales. La hierba moli es una hierba mágica de la mitología griega. Homero la menciona en la Odisea. La describe como una flor blanca con una raíz negra. Hermes entrega la planta a Ulises, a Odiseo, para que le proteja contra el encantamiento de Circe, cuando el héroe intenta salvar a sus compañeros, a los que la diosa había transformado en cerdos. Desde la antigüedad ha habido muchos intentos para identificar esta planta mítica. Estos intentos, por ejemplo, los ha llevado a cabo Plinio el Viejo. Se creía que era una especie de ajo muy grande, el Allium nigrum. Heracles no tuvo más remedio que llevar a cabo los 12 trabajos para Euristeo. La mayor parte de ellos consistió en matar o capturar vivas unas bestias monstruosas que ponían en peligro diferentes regiones. El arma preferida de Heracles era su maza o clava, que él se había fabricado con madera de olivo. Matar al león de Nemea fue su primer trabajo. La piel del león era invulnerable a cualquier arma. Heracles tuvo que estrangularlo. Luego le arrancó la piel y la preparó para que le sirviera como una especie de capa escudo. Heracles siempre iba cubierto con ella. El siguiente trabajo consistió en matar a la hidra de Lerna, cuyas numerosas cabezas volvían a regenerarse al ser cortadas. Heracles capturó vivo al jabalí de los bosques de Erimanto. También a la cierva del monte Cerinia, de pezuñas de bronce y cuernos de oro,
la única que se le escapó a la diosa Artemis de las 5 que quería capturar para que tirasen de su carro. Expulsó a las aves del lago Estínfalo, de garras, pico y plumas de bronce, que mataban gente. Capturó vivo al toro de Creta. Y a las 4 yeguas del cruel rey Diomedes, que las alimentaba con carne humana. Heracles consiguió amansarlas y convertirlas en yeguas normales. El héroe tuvo que conseguir también el cinturón de la reina de las Amazonas y limpiar los establos del rey Augías. Podríamos considerar este caso un caso de procrastinación, del latín crastinus, mañana, o dejar para mañana actividades que deben atenderse, lo cual deviene en un problema del que este es un ejemplo mítico. Augías no había limpiado nunca los establos de sus numerosísimas vacas, y una gruesa capa de estiércol cubría todas sus tierras. Los habitantes de las zonas vecinas ya no podían soportar el olor. La única forma de acabar con tanta porquería fue que Heracles desviase el agua de 2 ríos. El trabajo número 10 trajo a Heracles a Tartesos, en la península ibérica. Hércules debía robar los bueyes de Geriones, el rey de Tartesos. Geriones tenía 3 cabezas, 3 cuerpos y en consecuencia 6 brazos. Sus hermosos bueyes rojos estaban custodiados por un feroz pastor y por el monstruoso perro Ortro. Heracles mató al pastor, al perro Ortro y al rey Geriones. De la sangre de Geriones nació un nuevo árbol, el madroño. Se contaba que en la península ibérica Heracles había separado unos riscos y abierto un canal entre África y Europa, comunicando el Mediterráneo con el Atlántico. Para conmemorar la hazaña, se erigieron a los 2 lados del estrecho un par de columnas. Heracles es un héroe asociado a la expansión colonial griega, especialmente hacia Occidente. Muchas colonias griegas fundadas en Iberia, Galia e Italia se consagraron al héroe. Las columnas de Hércules son Ceuta y Gibraltar. Un grupo de colonos llegó a estos lugares allá por el año 1100 a.C. El hecho de que Geriones tuviera 3 cuerpos y 3 cabezas se interpreta como que habría 3 ejércitos, o quizá 3 hermanos, o quizá 3 provincias. El poeta arcaico Estesícoro, nacido hacia el 630 antes de nuestra era, llama a Tartesos la tierra de fuentes de raíces de plata, aludiendo a su riqueza en metales preciosos. Quizá el trabajo más peligroso fue el penúltimo. Se trataba de sacar al cancerbero del Tártaro y traerlo por un tiempo a la superficie de la tierra. Hércules llegó ante el trono de Hades, que estaba acompañado de Perséfone, su esposa, y pidió a Hades que le prestase por un tiempo al cancerbero. Hades bramó: Si logras vencerlo sin utilizar ni tu clava ni tus flechas, es tuyo por una temporada. Cerbero era un perro monstruoso. Sus múltiples cabezas y su lomo estaban erizados de serpientes. Sus dientes causaban una muerte repentina. Soltaron las cadenas que mantenían al perro atado y el pavoroso can se abalanzó sobre Heracles. El héroe se esforzaba por evitar los colmillos del animal y el azote de su rabo cubierto de púas venenosas. Heracles le agarró por el cuello y Cerbero, sintiéndose ahogado, cedió. Heracles ató al perro con gruesas cadenas y le arrastró hacia la salida del Hades. Antes de salir del Hades, Heracles vio el álamo del estanque del recuerdo. Sin soltar al cancerbero, partió unas tiernas ramas del álamo
y tejió con ellas una corona con la que ciñó su frente. Al contacto con las sienes sudorosas del héroe, el envés de las oscuras hojas del álamo se volvió plateado y aterciopelado. El álamo blanco simbolizó, lo mismo que el granado, el renacimiento y la resurrección. No solo estuvo consagrado a Heracles, sino también a Apolo y a la diosa Core Perséfone. Apolo es el sol que renace cada día. Perséfone regresa al mundo de los vivos al inicio de cada primavera. También Heracles estuvo en el reino de los muertos y salió de él con vida. El doble color de las hojas del álamo blanco significaba que Heracles había trabajado en los dos mundos. Ya en la superficie de la tierra, el cancerbero se resistía con furiosos ladridos, cerrando los ojos heridos por el sol. La saliva de sus horripilantes bocas cayó sobre la hierba. Allí brotó una planta terriblemente venenosa, el acónito. Y llega el momento en que los gigantes declaran la guerra a los dioses. En la anterior titanomaquia, los olímpicos habían luchado valientemente contra los titanes rebeldes, pero en esta nueva guerra, la gigantomaquia, el miedo les atenaza. Los gigantes eran 1000 veces más temibles que los titanes. De estatura prodigiosa, larga barba, poblada y cabellos enmarañados. Los 24 gigantes no tenían piernas. Sus dos extremidades eran colas de reptil. Para alcanzar el Olimpo, los gigantes amontonaron montañas. Los olímpicos huyeron a Egipto adoptando la forma de un animal. Zeus, la de un macho cabrío. Hera, la de una hermosa vaca blanca. Dioniso, la de un toro. Apolo, la de un cuervo. Artemis, la de un gato. Hermes, un ibis. Solo Atenea se mantuvo en su verdadera forma. Pero el refuerzo que Heracles suponía les dio valor, y los olímpicos plantaron cara a los gigantes. Cada dios y cada diosa luchó contra uno de los gigantes, pero siempre fue necesaria la intervención de Hércules para darles el golpe final. Hera peleó contra el gigante Porfirión. Cuando Heracles vio que Hera se encontraba en apuros, corrió en su ayuda, sin pensar en el odio que la diosa sentía hacia él. Fue una buena inversión de futuro. Ello le valió la reconciliación final, cuando después de su muerte el héroe fue ascendido al Olimpo. Los egipcios contaban que de la sangre de los gigantes vencidos había nacido la vid. Heracles funda los Juegos Olímpicos, pero para ello necesita de la intervención de la viola tricolor o pensamiento silvestre. El protagonista de este episodio es un joven llamado Yamo. Yamo era como en griego antiguo se nombraba al pensamiento o viola tricolor. Yamo fue hijo de Apolo y de una joven llamada Evadne, que en griego quiere decir en flor. La había adoptado el rey de Arcadia Épito, que no tenía hijos. Épito crió y educó a Evadne como si fuera su propia hija. Cuando Evadne quedó embarazada de Apolo, ocultó a su padre adoptivo Épito su embarazo, temiendo su reacción. Pero Épito se había dado cuenta. Sin decirle nada a la joven, se fue a Delfos a consultar el oráculo. Épito no estaba cuando Evadne dio a luz sola. Luego, con el corazón encogido, cogió al niño y en el monte, en un pastizal, le ocultó entre unos juncos y una zarzamora. Evadne estaba desolada por abandonar a su hijito. Dos grandes serpientes se acercan sigilosamente al bebé. Una de ellas arranca pensamientos silvestres y prepara un mullido lecho multicolor con estas flores. La otra enrolla al niño en sus anillos
y le deposita con cuidado sobre las flores. Luego las serpientes le alimentan con miel. Mientras tanto, el oráculo de Delfos reveló al rey Épito que el niño era hijo de Apolo y que su destino era convertirse en un gran adivino, fundador de una estirpe de adivinos infalibles. No en vano, Apolo era el dios de la adivinación. Épito comunicó a Evadne la noticia. A la chica le faltó tiempo para correr al monte muerta de angustia, pensando que su hijo habría sido devorado por alguna alimaña. Pero los juncos y la zarza habían protegido al pequeño. El niño dormía plácidamente y estaba cubierto con un manto de pensamientos. Tomándolo en sus brazos, Evadne le susurró: «Le debes la vida a estas flores, así que te llamarás como ellas, Llamo». Llamo se convirtió en un adolescente fuerte y vital. Un día que se bañaba en un río, oyó que Apolo le decía: «Déjate conducir por mi voz». Llamo obedeció, y Apolo le llevó a la ciudad de Olimpia. Apolo le dijo: «Llamo, te establecerás aquí y tendrás lo que buscas. Pero debes esperar a que un hombre llamado Heracles, hijo de Zeus, funde aquí unos juegos cuya fama llegará hasta el futuro más lejano». En Olimpia, Llamo recibió el don de la profecía. Llamo profetizaba en el altar de Zeus cuando Heracles fundó los Juegos Olímpicos. La madera del álamo blanco era la única que podía utilizarse en los sacrificios a Zeus en Olimpia. La región de Olimpia apenas tenía árboles, y Heracles recordó que en sus viajes le habían causado admiración los acebuches que crecían en las fuentes del Danubio, así que regresó allí y convenció a los sacerdotes para que le dieran uno que plantó en Olimpia. Ordenó que se coronase a los vencedores con sus hojas. Este árbol, denominado el olivo de la corona justa, se alzó durante mucho tiempo en el bosque sagrado que había detrás del templo de Zeus. Las ramas para las coronas tenía que cortarlas un niño con una hoz de oro. El héroe descubrió las propiedades de los Heracleum. El Heracleum sphondylium, también llamado branca ursina falsa, es común en toda Europa. Es muy resistente y puede alcanzar los 2 metros de altura. Aún más alto puede ser el Heracleum mantegacianum. Puede alcanzar 3 metros. Sus tallos pueden medir hasta 10 centímetros de diámetro. Sus flores blancas forman umbelas que pueden llegar a medir medio metro. Es originaria del Cáucaso. Heracles la descubrió allí cuando liberó al titán Prometeo. Gracias a que desprende un olor desagradable, los niños no la emplean sus troncos para hacer canutos, porque de hacerlo les saldrían dolorosas ampollas en la boca o en los ojos. Y la vida del héroe llega al final. La última esposa de Heracles fue Deyanira. Tiempo atrás, cuando Heracles y Deyanira cruzaban un río, el centauro Neso, enamorado de Deyanira, había intentado raptarla. Heracles mató al centauro, pero antes de morir, Neso empapó con su propia sangre un trozo de tela del vestido rasgado de Deyanira y añadió unas gotas de la venenosa sangre de la hidra de Lerna que el centauro llevaba en un frasquito. Neso le dijo a Deyanira: «Toma este trozo de tela. Si alguna vez Heracles te es infiel, frota sus ropas con ella y volverá a ti». Deyanira guardó lo que ella creía que era un talismán de amor. Llega el día en que Deyanira está celosa de una joven y decide utilizar
aquel falso talismán. Una tarde Heracles prepara un sacrificio para consagrar un bosquecillo a su padre Zeus. Envía un sirviente para que le traiga la túnica blanca que utiliza en los sacrificios. Antes de darle la túnica al sirviente para que se la lleve a Heracles, Deyanira la frota con el trozo de tela manchada de la sangre de Neso, el centauro, y de la hidra. Luego ve horrorizada como el trozo de tela que ha usado para untar la camisa de su esposo arde a la luz del sol. Corre tras el sirviente, pero ya no le alcanza. Cuando Heracles se pone la túnica, su piel arde. El veneno corroe su carne como en una venganza del centauro Neso del más allá. El dolor es insoportable. El héroe se arroja al río más próximo, pero las aguas se calientan. A estas aguas se las llamó luego las Termópilas. Allí se libró la histórica batalla de las Termópilas contra los persas en el 480 antes de nuestra era. Tenemos aquí un cuadro de Zurbarán que está en el Museo del Prado. Heracles en su desesperación desgaja árboles. Deyanira se suicida. Heracles, viendo que no hay solución, pide a su hijo Hilo que le ayude a morir rápidamente. Hace una pira con ramas de encina y de acebuche. Extiende sobre la pira la piel del león y se acuesta encima, apoyando la cabeza sobre su querida clava. Pero, anticipándose a que las llamas puedan aumentar el sufrimiento de su hijo, Zeus envía un rayo y reduce la pira a cenizas. La parte mortal del héroe es consumida por el rayo. Su fantasma vuela hacia el Hades. Pero la parte inmortal asciende al Olimpo. El mismo Zeus le transporta en su carro. Una vez en el Olimpo, Hera le adopta y a partir de entonces le ama como a un hijo. Hera se convirtió en su suegra al casar al héroe con su hija Hebe, la eterna juventud. Y para despedirme os invito a que os fijéis en el cuadro de la izquierda, que yo no conocía, que representa a Hera, la diosa Juno para los romanos, en versión del granadino pintor del 17, Alonso Cano, 2 años más joven que Velázquez. Es una figura preciosa. Alonso Cano, de nuestros pintores del 17, puede considerarse el más clasicista, el más amante del arte clásico. Esta pintura está en una colección particular. Muchas gracias por vuestra atención, como siempre, y hasta la próxima.